Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y de repente me he visto atrapado en el viento y he comenzado a volar en el cielo infinito. Volaré. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MXN Radio y Televisión, en su programa Fuego Cruzado. Alberto Pérez Blas, ¿cómo te va? Muy buenas ¿Qué tal, Lilia? tardes, noches, días, a la hora que nos estén viendo. Buenas tardes Es que podemos al auditorio. Estar aquí, pues, tratando algunos temas que día con día van preocupando a un número mayor de mexicanos. Y qué bueno que así suceda, porque, bueno, pues ahora no es solamente lo del subsuelo con la minería, con el petróleo, lo del suelo, con las expropiaciones, con las compras de terreno, con la escasez de agua, con la basura, con todo lo que sucede sobre tierra, sino que pues ya nos vamos al cielo, y no precisamente de la mejor manera, ¿no? La crisis por la que está atravesando la aeronáutica en nuestro país es grave. Es grave, ya ha llegado a conceptos muy, muy fuertes, como el que se ha vertido ahora, relacionando lo que sucede con la venta del espacio aéreo a lo que nos sucedió en la época de Santana. Y bueno, yo recuerdo que todo esto, Alberto, se inicia cuando hacen cambios de rutas o cambian el camino del cielo y entonces empiezan las líneas aéreas a protestar. Algo así fue lo que sucedió primero, ¿no? Bueno, creo que originalmente el conflicto que se plantea para pues la aviación nacional, Lilia, de manera más cruda, es cuando las autoridades norteamericanas califican como inseguro el espacio aéreo Sí, pero mexicano. antes se hicieron cambios de ruta. Sí, antes efectivamente hubo cambios de ruta por lo del Felipe Ángeles, que sí, a ver a dónde iban a pasar y por dónde iban a pasar, y ahí yo siento que ese es el punto de arranque. Efectivamente, bueno, si queremos irnos a este entonces, tendremos que hablar de la decisión, a mi juicio errónea, de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que planteaba para la aviación nacional un panorama diferente al que estamos teniendo. Se achica la perspectiva del desarrollo de las aerolíneas mexicanas con esa decisión, porque evidentemente se trata de una redistribución del espacio aéreo en todo el Valle de México, supuestamente, y el concepto que usan es el de un sistema de aeropuertos metropolitanos, que incluía a Toluca, que incluía a Puebla, Querétaro, el Felipe Ángeles, y lo que queda, permíteme decirlo así, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Efectivamente, bueno, desde ahí viene un cuestionamiento de cómo se hizo esa distribución del espacio aéreo, que es uno de los elementos que llevan precisamente a lo que estaba originalmente planteando, que es la baja de calificación. Pero ¿por qué es importante señalar esto de la baja de calificación? Es importante porque un tema fundamental en esto, Lilia, es que el espacio aéreo mexicano queda desprotegido, digamos, en sus posibilidades de desarrollo, y sin embargo queda el espacio para el desarrollo de las aerolíneas internacionales, porque solamente estas, ¿verdad?, tienen la capacidad para cubrir las nuevas necesidades que se van presentando. Las aerolíneas nacionales quedan en statu quo, no se pueden mover, no pueden abrir nuevas rutas, no pueden generar una nueva dinámica de negocios. Ni siquiera si compraron aviones nuevos los pueden usar, nada. Los tienen estacionados. Queden en stand-by, ¿no? Por eso para mí era importante esa parte. Y creo que eso, pues esta decisión norteamericana con las justificaciones que se dan, producto de la falta de inversión de México para tecnificar la seguridad aérea mexicana, particularmente todo el sistema de control de los aeropuertos en términos de la navegación aérea.
por una parte, por la otra la falta de capacitación del personal y finalmente, bueno, pues la falta de inversión en tecnología. Si me permites que veamos esto en las expresiones que ya tuvieron los funcionarios, tanto mexicanos como de los Estados Unidos, con respecto a la calificación. Perfecto. Y bueno, hasta el señalamiento hecho por el señor presidente de que si se sentían los dueños del mundo, ¿verdad?, que Así podían es. calificar. ¿Me acompañas? Adelante. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos bajó la calificación de la seguridad aérea de México de 1 a 2. Esto no tiene que ver con si nuestros aviones son o no seguros, sino porque el país no está cumpliendo con los estándares de seguridad. Y a lo que nos importa, ¿y cuáles son las consecuencias? Que las aerolíneas mexicanas no podrán tener vuelos compartidos con aerolíneas estadounidenses, ni aumentar su número de vuelos a Estados Unidos o abrir nuevas rutas. El problema de esto es que los vuelos que se tienen ahora responden al momento de la pandemia, y la reactivación económica, especialmente en Estados Unidos, podría representar un empujón que hoy no se va a poder tener. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que la revisión se hizo cuando contaban con la mitad, una cuarta parte de su personal en la Agencia Federal de Aviación Civil, y que todo esto es temporal y que trabajarán para resolverlo pronto. Ya nos había pasado antes, sí, nos había pasado en el 2010 y tardaron aproximadamente 4 meses en arreglarlo. Agradezco mucho a José de Jesús Suárez Valdés, que nos acompaña hoy. Él es secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magda? Gusto saludarte como siempre. Oye, qué gusto que nos acompañes. A ver, por favor, platícanos, porque hay mucho ruido en torno a esto que se está generando, la disminución de esta calificación que nos hace Estados Unidos a través de la Administración Federal de Aviación. ¿Qué implica el hecho de que hayan degradado la calificación de nuestro país? Pues implica que, como si tomáramos una foto el día de ayer a la aviación nacional, y que a partir de ese momento no podemos expandirnos hacia ningún otro destino de los Estados Unidos. Es decir, no podemos incrementar rutas, no podemos incrementar frecuencias y necesitamos abrir un nuevo par de ciudades que hoy no existen. Por ejemplo, Guadalajara y Washington, pues tendrá que ser por una línea aérea de Estados Unidos y no podría ser por una línea aérea mexicana. Lo cual tiene repercusiones importantes, Magda, también porque estamos en un periodo de franca recuperación después de la crisis que vivimos en el 2020 y por esto, pues, detener el crecimiento, detener la recuperación en un momento tan importante para la industria, pues es delicado y NASPA lo vemos con preocupación. Oye, dime una cosa, ¿esto es a consecuencia de la austeridad presupuestal para la Agencia Federal de Aviación Civil durante el 2021? Porque se habla de recortes ahí importantes con el paso de los años, sobre todo ahora para este que está en curso. Esta auditoría lo que revisa son los procesos, los mecanismos de supervisión al personal y a la aviación en general de un país. Es decir, cómo inspeccionan que las leyes también, por ejemplo, mexicanas, estén acorde a los estándares internacionales para poder regular a la aviación. Y esto es muy importante, Magda, porque esta auditoría no es para las líneas aéreas per se, es para la Autoridad Aeronáutica Mexicana. Y aquí creo que es importante hacer el paréntesis, que las líneas aéreas nacionales están en óptimo estado, que se encuentran con las más altas auditorías internacionales, las 3 con las que tenemos contrato colectivo en ASPA, cumplen los estándares internacionales mínimos, y de esta manera decirle a la gente que nos está escuchando y viendo que estén seguros que cuando vuelan con pilotos de ASPA en líneas aéreas mexicanas se cumplieron auditorías internacionales, porque esta calificación es de la autoridad, no de las líneas aéreas. Ahora, dime una cosa, por ejemplo, escuchábamos y veíamos esta información hace unos minutos, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideró que era probable que los auditores no estuvieran tomando en cuenta toda la documentación que se les entregó y demás. ¿Realmente tú crees que esto haya sucedido o es una mera justificación ante la baja en la calificación? Nosotros sabemos que hay avances importantes. Sin embargo, al no llegar al 100% de la resolución de estos 28 hallazgos, pues se otorga la categoría 2. Incluso todavía el viernes se promulgaron cambios a la Ley de Aviación Civil de México, lo cual pues fue derivado de la misma auditoría que hace la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos. Entonces, pues sabemos que, y lo que nos han compartido es que hay avances importantes, sin embargo, no se completaron en el tiempo y la forma, al menos esto fue lo que pensó la autoridad estadounidense para no otorgarnos la categoría 2, y esto es delicado, y creo que aprovechar este espacio, Magda, también para decirle a la autoridad aeronáutica que cuenten con ASPA y los pilotos de ASPA, que tenemos expertos en materia técnica para poder resolverlo. Esto, que aunque es un problema o una degradación de la autoridad, afecta a toda la industria y por supuesto a nosotros los trabajadores.
Oye, ¿qué tanto se puede afectar en este sentido la imagen que tenemos en México? Sobre todo pensando también en algunos otros lugares, ¿no? Pensando en Europa, en Asia, en fin. Yo creo que esto es importante porque en México tenemos un problema en materia de aeronáutica, al igual que en muchos países de América Latina, donde no estamos entendiendo el aliado tan importante que es la aviación de esta industria. Un país como México, que quiere depender cada vez más del turismo, por ejemplo, necesita tener una aviación de primera, una autoridad aeronáutica de primera, y nuevamente por eso nos ponemos a disposición de las autoridades. Justamente este problema, yo creo que en este momento se trata de sumar, de que salgamos todos juntos de esto y de que esta degradación nos llega en un muy mal momento, en un momento de franca recuperación de la industria, donde estábamos, por ejemplo, a un 60, un 70% de la recuperación. Ni siquiera estábamos hablando de un crecimiento de la industria, sino de una recuperación para llegar a niveles que teníamos en 2019. En este orden, pues esperamos y confiamos en que la autoridad nacional va a hacer lo propio, como lo comunicaron ayer, para corregir esta situación lo más pronto posible, porque se necesita, México necesita y merece tener una autoridad aeronáutica de primera para una aviación de primer nivel. Anteriormente, pues, se dejó de atender este asunto. Nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos. Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día. Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses, porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses. Ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales. Estamos viendo este asunto. Y bien, pues ya estamos de regreso y estábamos con esta amplia explicación que yo me pregunto una, otra y otra vez. Fíjate, ya había muchas quejas, sobre todo de los controladores aéreos, señalando que sus equipos eran viejos, que estaban obsoletos, que ya temían que pudiera presentarse alguna situación, pues que sí, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que en México no ha habido choques ni nada por el estilo, que se han caracterizado y se han presentado en otros países por el profesionalismo de estos controladores. Pero no se invertía, se quedaban tal cual. Y luego viene la austeridad republicana, la pobreza franciscana, y nos vamos enterando de que no solamente la esquina de tu casa y aquí mi calle y la de usted tiene baches, sino también las pistas del aeropuerto. Y después se presentan incidentes en los que estuvo a punto de haber colisiones, y entonces también nos enteramos de que, bueno, pues el recién encargado del aeropuerto era una persona sin ninguna experiencia, sin ninguna relación con la aeronáutica, sin conocimiento de nada, pero que no contento con su ignorancia, ¿verdad? Y con su falta de experiencia y, en fin, se dio el lujo de llevar a su familia a que ocupara puestos clave dentro de todo esto que es el control aéreo. Y bueno, ahí empezaron los accidentes estos y vino esta descalificación que mencionas y que tiene muchos renglones que no se atendían porque, pues, como sucede en el metro, no les dan mantenimiento, no hacen las cosas como se tienen que hacer porque el dinero se usa para otras cosas. Pero hoy esto ha topado en una situación grave porque hay líneas aéreas que quebraron, otras que están por quebrar, el presidente quiere su propia línea aérea y los cielos están por los suelos. Yo quisiera resaltar un punto, Lilia, en lo que acabas de comentar. Efectivamente, este servidor público pues hace un ejercicio de nepotismo al llevar a su familia a trabajar en pleno
al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en puestos técnicos de alta especialidad. Sí, hombre. O sea, si hubiera sido, digo, al final la transgresión es única, ¿verdad? O sea, hay una normatividad que no te permite el que hagas este tipo de decisiones de nombrar a tu esposa, a tus hijos, a tus sobrinos dentro del ámbito de responsabilidad administrativa que tú tienes. Pero en esto hay que resaltar que fueron nombrados en espacios de alta responsabilidad técnica, lo cual lleva todavía una doble culpa, digamos, una doble responsabilidad, porque se vulneró la seguridad de los controladores aéreos, en donde, bueno, una de estas personas fue nombrada inspectora cuando no tenía el menor conocimiento de lo que era el control del tráfico aéreo, ¿no? Me hubieran dicho, bueno, me contestas el teléfono y te pago como inspector. Hubiera estado muy mal, pero no se hubiesen puesto en riesgo tantas cosas. El problema es que están al frente de las tareas. Sí, hombre. Y eso, bueno, creo que es altamente condenable. Pero finalmente, aparte de estos hechos, tenemos una irresponsabilidad política. Viene del más alto nivel, Viene la definición norteamericana técnica, no es una grilla internacional, no es que los Estados Unidos nos quieran poner de rodillas como algunos han querido justificar el hecho. No están atacando a la 4T. Ni es una cuestión ideológica, sino nos demuestran lamentablemente con una auditoría técnico-operativa que no estábamos cumpliendo las normas internacionales de seguridad aeroportuaria. ¿Y qué es lo que sucede? En lugar de generar una política pública tendiente a subsanar estos señalamientos específicos, concretos, que se nos hacen, se genera toda una dinámica discursiva. Y mentirosa. En la cual se señala que no, bueno, primero, que no hay problema, que esto no representa ningún problema, que quiénes son estas autoridades norteamericanas para que si se sienten los dueños del mundo. Que si se sienten los dueños del mundo. Y después de eso se dice que no hay problema tampoco en cumplir los requisitos que se nos plantean y que en 5 meses estaremos de vuelta en la categoría 1. Como los 15 minutos de Fox para resolver lo del EZLN. El problema del EZLN. Bueno, pues han pasado ya más de un año, ¿verdad? Años y meses ya tenemos de que se dio esta baja en la categoría y no se avanza. Fíjate, no hubo un encargado responsable que se nombrara para darle forma y cuerpo a esto. Hasta que sale el secretario de Comunicaciones y Transportes, entra un nuevo secretario, nombran a Rogelio Jiménez Pons como subsecretario y con responsabilidad de sacar adelante esta calificación. ¿Oímos lo que dijo Jiménez Pons cuando llegó? Bueno, la búsqueda de soluciones al espacio aéreo del Valle de México y en consecuencia de todo el país, porque es el gran hub de nuestro país, la Ciudad de México, pues pasa también por el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay una serie de medidas que se están por instrumentar que buscan reducir la saturación y la verdad está en que pues hay muchas dudas que hay que ponerlas en la mesa y resolverlas. Y tenemos al subsecretario del ramo, a Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, Rogelio, que estés aquí con nosotros. Gracias, Alicia, gracias, Mauricio, pues es un placer estar con ustedes. Y a la hora. A la hora en la directa. A ver, están ustedes haciendo un reordenamiento del espacio aéreo, ya lo hicieron, ha sido muy criticado, y hoy tienen una decisión a tomar. El aeropuerto internacional está saturado, lo vivimos, pero ¿cómo hacerlo eficiente? ¿Y por qué si no queremos ir hasta allá? Porque no hay conexión por todos lados. O sea, de aquí hasta la IFA me llevó mucho tiempo. Santa Lucía, polígono de Santa Lucía. Sí, mira, yo creo que como al principio dijo Mauricio, que ese enfoque es muy importante. El problema del aeropuerto de la Ciudad de México es un problema que se refleja en todos los aeropuertos del sistema nacional. Un retraso que inicia en la mañana te va repercutiendo, no sabes si usted estás en Tijuana, estás en Acapulco y dices,
disculpen que no puede salir porque no tenemos asignado una sala en México. Y se refleja por todos lados. Entonces, por algo se estaba haciendo el NAIM, por algo se hizo AIFA, porque era un hecho de que desde hace más de 20 años el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Entonces, en consecuencia de esto, se sacó un decreto hace algunas semanas y lo que salió recientemente fue el resultado de ese decreto en términos de que se le indicó al CENIAM que dijera exactamente en qué proporción debía reducirse. Bajo una base técnica, ya nos presentó un documento bastante amplio. El número de vuelos por hora, ¿no? Por hora, que pudieran aterrizar o despegar. ¿Por qué cambia de 61 a 49, 50? 48. Sí, porque mira, hay una serie de factores, inclusive lo presentaron en el estudio, cosas que no son tanto de espacio aéreo, sino también de pista, de calles de rodaje. Están saturadas las calles de rodaje. Hay una serie de problemas terribles. Sales de tu avión, te subes y te quedas ahí media hora esperando salir, porque hay muchos conflictos en el rodaje. Entonces, es un conjunto de cosas que estudió el CENIAM y estableció este parámetro inicial, que significa un porcentaje más o menos un 20%. Nosotros hemos hablado con las líneas aéreas y les hemos planteado que realmente vamos a estar bajando el 25% una primera etapa. Pero así de golpe y plumazo. No, es paulatino. Yo digo de plano, de golpe y plumazo. No es posible. No es posible. Para empezar, las empresas tienen compromisos comerciales. Ya vendieron de aquí a julio, ya están vendiendo. Hasta diciembre. Hay muchos paquetes ya vendidos. Entonces, lo van a hacer ellos mismos. Ya nos hicieron contraoferta. Yo me senté ya con las 3 líneas principales nacionales. Ellos están haciendo sus propuestas, ya recibimos 2, falta una tercera que hoy recibimos, por cierto, para ir de acuerdo a sus intereses. Ellos tienen que hacer ajustes de mercado, de ofertas, de una serie de consideraciones que, el chiste es que también no los llevamos forzosamente, sino que les abramos la opción de otras alternativas, como puede ser también Toluca. O sea, no es forzoso que se tengan que desplazar. Pero es lógico, ¿no? Es lógico que se vaya ahí, porque ahorita, para empezar, es el mejor aeropuerto. Es un aeropuerto que tiene muchas ventajas. Bueno, de este momento en el cual él llega y explica lo que está pasando y lo que va a pasar, y ya pasó medio año, Alberto. Así es. Y bueno, vamos a oír ahora lo último en la última entrevista, en donde expone pues que va a ir allá, que van a presentar cómo ya arreglaron todo. Es una primera junta, que van a revisar los papeles, que van a pasar otros 2 meses para que les vuelvan a dar una cita y luego vamos a ver si les dan la calificación. Pero no vamos a decirlo nosotros, ¿qué tal si lo dice él? Que para el próximo mes de mayo pues estará cumpliendo 2 años de la degradación de Estados Unidos. Hay avances sustanciales, de los cuales vamos a platicar con uno de esos miembros de la delegación que estuvieron allá en Washington, el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, a quien saludamos con mucho gusto. Rogelio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Darío. Creo que está ahí mi tocayo. Sí, cómo no. Está aquí tu tocayo. Saludamos con todo gusto, como siempre. ¿Cómo les fue, Rogelio? Entiendo que fueron muy positivos los resultados de esta reunión. Sí, mira, no sé si recordarás que hace aproximadamente 15 días iba a venir y una delegación de FAA. Sí. Tuvieron una situación ahí que les impidió venir, entonces, para no reprogramar su visita y por la importancia que esto reviste para México, pues ahora sí que Jorge Nuño, el secretario, hizo todo lo posible para adelantar esta reunión. Nos fuimos para allá y creo que el resultado ha sido exitoso, porque ha venido realizando ahorita el general Miguel Ballín un buen trabajo, se lo reconocieron, va avanzando bien. Creo que lo que se llaman hallazgos, que son las cosas que ellos encuentran mal, se han ido resolviendo. Entonces ya estamos en unas fases finales, porque se tiene que pedir una serie de revisiones, y yo espero que ahora sí que como dice la canción, para abril o para mayo, tengamos ya la recategoría de México, que regresa a la categoría 1. Entonces va bien el proceso, hubo un gran cambio, lo sintieron ellos, este gran cambio. El interés está manifiesto en poner las cosas en orden, y en ese sentido pues somos optimistas, ¿no? Y bueno, pues ven nada más en qué situación tan fatal nos encontramos en estos momentos. Sigues incierto que le devuelvan a México esa calificación, pero ya hicieron otro borlote, el de la carga, ¿no? Porque también recordemos que inicialmente se habló que inclusive el aeropuerto de Toluca sería habilitado como un aeropuerto de carga,
que el Felipe Ángeles también tendría un área de carga, y de esta manera pues se descongestionaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y podría haber operación en todos. Bueno, el aeropuerto de Toluca está vacío, no se está utilizando como se debe. El Felipe Ángeles, pues como que quiere y no quieren las líneas de carga aterrizar ahí, pues porque sabemos que la conectividad está en ruinas. Recientemente nos dimos a la tarea de ir ahí a una serie de recorrido a Pachuca, y sin tráfico, nada, un poco antes de la Glorieta de la Raza, que nos quitaría 5 minutos, y otros 2 o 3 minutos allá por la Industrial Vallejo. Hicimos 1:30. Y si te desvías, exactamente es 1 hora con 50 minutos sin tráfico, partiendo de Ejército Nacional y Mariano Escobedo, o de Ejército Nacional y el periférico, la Defensa. La diferencia son unos 3 kilómetros que los recorres muy rápido. 1 hora con 50 minutos. Si te tienes que presentar 1 hora antes, 1:30 antes, quiere decir que ya de aquí, considerando que no tengas nada de tráfico, haces más tiempo que volar México-Tijuana o México-Cancún. Nada más para llegar al aeropuerto. Ahora, esto si te vas en un vehículo que te lleve un familiar. Si te vas en un taxi, son entre 800 y 1,100 pesos. Cuando un boleto a Cancún, en algunas temporadas a través de Volaris, te cuesta 1,400 pesos. Entonces, ¿en dónde encuentras la coherencia? Ahora, las líneas de carga, según salió la señora que preside la Asociación de Carga en Aerolíneas, etcétera, dice que los 60, los 90 días que les está otorgando Presidencia es muy poco tiempo, que necesitan por lo menos 1 año para ellos ir acomodándose, que bueno, pues que no tendrían objeción en irse al Felipe Ángeles, pero pues que les den tiempo para que puedan ellos acomodarse. Y uno se pregunta, ¿se refieren a las líneas aéreas de carga como DHL, por ejemplo, que tiene sus propios aviones, como Federal Express, que tiene sus propios aviones? Porque yo supongo que la carga de las líneas aéreas comerciales, esa se mantiene en el aeropuerto de salida, ¿o no? Así es. Es exclusivamente para las líneas que se dedican al transporte de carga. Y bueno, es penoso, pero no tenemos, porque yo no los he visto ni en mi época de reportero, un estacionamiento, un área de guardado de aviones de empresas de carga, pues como las que tienen en Miami, como las que se tienen en Chicago, como las que hay en Los Ángeles, en donde ves en las plataformas 14, 15, 16 aviones con todas las marcas estas de las aerolíneas de carga. En México no. Yo lo más que he llegado a ver son 2 o 3 aviones, de 2 de ellos de DHL y 1 de cualquier otra empresa. Entonces, todo este movimiento, todo este relajo, sí hay tanta transportación de carga como para que armen semejante barullo. Fíjate que ese es un tema que se estuvo discutiendo a raíz del anuncio que hizo la Presidencia de la República al respecto, porque esto recordarás que lo plantearon desde la mañanera. Desde el templetito. Lamentablemente el anuncio se hizo sin datos de lo que significaba el volumen de carga que se iba a destinar al Felipe Ángeles. Tampoco se dieron los datos correspondientes a si estaban ya las instalaciones para que pudiera volar desde ahí estos aviones específicamente
que se dedican al transporte de carga, porque se requieren aduanas, se requieren instalaciones aduaneras, se requiere de instalaciones técnicas que permitan la carga-descarga de dichos aviones. Hasta bodegas. O sea, no se necesita nada más la pista, ni se necesita nada más un espacio amplio a partir del cual puedan llegar los aviones. Hay toda una dinámica. Una infraestructura. Y una infraestructura que permita de poder cumplir toda la logística que implica esta tarea. Si bien el volumen, midiéndolo en términos de entradas y salidas de aviones, es menor, y esto es importante señalarlo porque uno de los argumentos que se dio fue que se trataba de quitarle presión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues los propios especialistas en este tema señalaron que no va a haber un cambio significativo con esta medida. En cambio, sí están preocupados por los costos que va a significar el que se trasladen de esta forma este servicio de carga a un aeropuerto que no tiene las instalaciones. Estará el aeropuerto, estará su infraestructura, pero no tiene las instalaciones que habrá que invertir para construir, para poder dar toda la logística que requiere prestar este servicio. ¿Qué significa entonces? Que de nueva cuenta tenemos una acción aislada. Una ocurrencia. Hay una acción concertada que vaya a un objetivo, ¿verdad?, metropolitano, como en algún momento se señaló, de crear este sistema aeroportuario. No hay acciones que vayan abonando a este concepto que en un principio se esgrimió para justificar la destrucción de Texcoco, porque hablemos ya de destrucción, hablamos de que ya el aeropuerto tenía un avance significativo, claro, y fue destruido. O sea, no es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, es la destrucción de lo que ya se había avanzado en la construcción del aeropuerto. Todo esto que está en el subsuelo de ese aeropuerto. Así es. En la barda de ese aeropuerto. Son miles de millones de pesos. Sí, bueno, miles de millones. Ahora, ¿cuál es el problema con lo que se complementa todo esto? Que a esta serie de acciones inconexas, aisladas, producto, como tú bien señalas, de ocurrencias, no de un plan estratégico, pues se suma ahora una nueva decisión que tiene muy preocupados a los pilotos de las líneas aéreas mexicanas, y que es el cabotaje. ¿Qué te parece si antes escuchamos lo que mencionaron la Asociación de las empresas de carga con relación a este cambio en el aterrizaje de sus aviones, y nos seguimos con esto? Muy bien, que también, adelante. Bueno, pues por fortuna tenemos estas entrevistas que inclusive el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de ASPA, pues lanza la alerta sobre la situación en los cielos y la quiebra de las empresas mexicanas. Entonces, vamos primero con lo de los de la carga. Con mucho gusto. Acompáñenos, por favor. Y ahora le aprecio mucho a la presidenta de la Cámara Nacional del Aerotransporte, Canaero, ¿sí? Diana Olivares, que me haya aceptado esta llamada. Diana, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, Diana. Igualmente, a ver, el presidente anunció este decreto para trasladar todas las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, y ayer me dijo el subsecretario de Transporte, el arquitecto Jiménez Pons, que sería el Felipe Ángeles o al de Toluca o al de Querétaro, pero que de que se van, se van. ¿Cuál es la reacción de usted? Sí, efectivamente. Salió el anteproyecto esta semana. Nosotros tenemos todavía para mandar nuestros comentarios a la CONAMER en cuanto a las cosas que vamos necesitando. Efectivamente, nosotros estamos a favor de la mudanza. Lo que también hemos estado hablando con las autoridades, porque hemos tenido varias mesas de trabajo, pero quizás el punto en el que no nos habíamos puesto de acuerdo son los tiempos. Definitivamente 90 días no nos da para una transición a una mudanza sana, por todo lo que es, por la complejidad logística, por toda la gente que tiene que moverse, todos los empleados, por la seguridad, las certificaciones. Así que nosotros hicimos un análisis y creemos que 360 días sería lo mejor para poder hacerlo de la mejor manera, con mucha seguridad. Esto tomando en cuenta... ¿Perdón? ¿Un año?
Sí, 360 días, tomando en cuenta los tiempos que actualmente tenemos en cuanto a certificaciones, en cuanto a cómo está la infraestructura y todo. Ahora, si todas estas aristas externas se aceleran, quizás podríamos ajustar un poco más, pero definitivamente 90 días hábiles, como lo están proponiendo, no da. Así que estamos en conversaciones abiertas y en colaborativas con el gobierno para llegar a un punto de acuerdo. Esperemos que así sea, y en general en las otras mesas hemos llegado a acuerdos interesantes operativos, así que estamos optimistas de que así sea. Al señor presidente lo están orillando a tomar una decisión mal informada, muy mal informada, porque en caso de regalar la soberanía aérea estaríamos convirtiéndonos y lo estarían orillando a que él tome una decisión como en su momento lo tomó Antonio López de Santana cuando regala la mitad del territorio nacional. El capitán piloto aviador Wal Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, se refiere a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir el cabotaje en el espacio aéreo mexicano, es decir, que cualquier aerolínea extranjera pueda tener rutas y realizar vuelos entre ciudades mexicanas, algo que actualmente está permitido solo a aerolíneas nacionales. Los mexicanos defendido durante toda la historia la soberanía nacional. La soberanía nacional del subsuelo a través del litio, que acabamos de defenderlo, la soberanía energética, la soberanía de los mineros, la soberanía marítima que hemos estado defendiendo, y hoy queremos regalar la soberanía aérea. En entrevista detalla que se ha reunido con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, con el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, y con legisladores para exponer las consecuencias de permitir el cabotaje, y todos le dan la razón, pero se preguntan, ¿cómo le decimos al presidente? Dice que el argumento del Poder Ejecutivo de que con esta medida bajaría el precio de los boletos de avión es equivocado y que la consecuencia del cabotaje será la desaparición de las líneas nacionales como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, así como de las empresas de taxis aéreos al no poder competir con una flota más grande como la que tiene Estados Unidos, Europa o Asia. Qué bonito, todos los mexicanos, como ya hice el ejemplo de que nosotros 4 pagamos impuestos para que nuestros impuestos se vayan a infraestructura, seguridad, educación, programas sociales. Pero dentro de infraestructura, nosotros 4 vamos a estar pagando impuestos para construir aeropuertos, puertos y todo lo demás, para que vengan los extranjeros a ocupar los mexicanos y se lleven la ganancia para allá. Estamos en un contrasentido. Por un lado peleamos el nacionalismo y por el otro lado, tal Santana, lo regalamos. Les hago el llamado a que nosotros lo único que queremos es que México crezca en su economía. No defendemos intereses patronales, defendemos a los mexicanos, a su soberanía y a la nación. Considera que los empresarios de la aviación se han mantenido en una postura pusilánime en torno a la iniciativa para permitir el cabotaje. ¿Por qué no se han manifestado los empresarios o por qué se han actuado de una manera tan pusilánime, tal cual lo voy a decir, el sector empresarial en este país? Por 2 cosas, por temor a represalias y 2, porque sus intereses los van a migrar a otro país. Permítanos un breve corte y enseguida volvemos. ¿Qué te parece? Adelante, Lilia, con mucho gusto. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
esquina, esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Bueno, pues ahora sí vámonos con esto del cabotaje, que ahora sí esto me parece que es un sabotaje en contra de todos los mexicanos y de las líneas aéreas, ¿eh? Este sí es sabotaje, no las aspas de la lavadora de la pobre mujer en el metro. Pues mira, Lilia, para no citar de memoria, si tú me lo permites, comentaría yo con nuestro auditorio las declaraciones que presenta José Humberto Gual Ángeles, quien es pues es el secretario general de ASPA. De ASPA, ¿verdad? El piloto aviador, secretario general de ASPA. Nos dice que durante toda la historia hemos defendido la soberanía nacional, la del subsuelo a través del litio, la soberanía energética, la soberanía de los mineros, la marítima, y hoy queremos regalar la soberanía aérea. Y nos dice que así como Santana entregó la mitad del país, López Obrador está entregando el espacio aéreo mexicano. Sí, estuvo fuerte. Son declaraciones muy severas a mi juicio y que además pues hacen una aseveración muy grave. Dice el que por el contacto que han tenido con servidores públicos relacionados con el tema, específicamente en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, señala el que hay conciencia en los servidores públicos de que esto es un error, que el cabotaje como tal, que es este mecanismo a través del cual se le va a permitir lo que no sucede en el mundo, muy pocos países en el mundo lo permiten, que una línea aérea que llega a México pueda tener varios destinos en el interior del país y pueda, de hecho, competir con las líneas aéreas nacionales en la atención del servicio doméstico, permítanme decirlo así. Es como si American Airlines México-Tijuana, por ¿verdad? ejemplo, British Airways México-Oaxaca. El vuelo que llega ahorita de Los Ángeles y que llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para su regreso puede determinar, como tú bien lo señalas, pasar Hermosillo, de Hermosillo a Tijuana y de Tijuana regresar convertirse a Los Ángeles. Hasta en lechero, como le llamamos ¿Qué acá? sucede? Bueno, que empieza a darle servicio a ese nicho de mercado que en este momento es
atendido por aerolíneas mexicanas. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja que les da el que esa aerolínea internacional que llega a la Ciudad de México tiene condiciones de competencia mucho más ventajosas que las que tienen las líneas aéreas nacionales. Y que en determinado momento sería, digamos que una competencia desleal la que se les va a permitir. Claro. Para una competencia de libre mercado que está garantizado por nuestros tratados comerciales. Pero las características de operación financiera, de subsidios que tienen en sus países, al momento de que se les permite en México utilizar, aprovechar, digamos, el mercado interno mexicano, bueno, pues van a hacer presente una competencia desleal para las aerolíneas nacionales. Y entonces, en ese sentido, es cuando dice el dirigente de los pilotos: ¿por qué no están protestando las líneas aéreas nacionales? ¿Por qué no ha habido una demanda al gobierno mexicano por parte de los empresarios para que se ataje esto? Entonces él dice, bueno, porque no les importan los empleos que vamos a perder. Porque ya hay un plan, fíjate, y eso se me hace muy grave, un plan de las empresas nacionales para emigrar a mercados, comillas, más competitivos que son los sudamericanos. Sí. Y entonces uno se pregunta, ¿y eso el gobierno no lo está valorando? No, porque el gobierno los tiene agarrados de sálvase a la parte. Fíjate tú, por ejemplo, Aeromar es una empresa que está quebrada, que tiene una deuda de 7,000 millones de pesos en impuestos, en que no ha pagado Infonavit, seguro, en deudas que tiene dentro del... No ha pagado ni el combustible. Ni el combustible. Entonces, pues dicen y comenta el mismo dirigente sindical que, pues gracias a esta forma pues de responsabilidad que tienen los empleados de tierra y de aire, los pilotos, en fin, es que esta empresa sigue operando, porque inclusive ni siquiera les están pagando su salario completo. Así es. Entonces tú dices, pues el gobierno o se quiere quedar con la línea, ¿verdad? O qué está haciendo que permite que todo esto esté sucediendo. Pero, ¿qué pasó con Aeroméxico? ¿Te acuerdas que Aeroméxico anunció su quiebra? Que Aeroméxico estaba en la orillita. ¿Y quién entró al quite? El señor alcalde, el padre de la secretaria del Trabajo. Y bueno, se cayó el problema, se mantuvo Aeroméxico, y Aeroméxico, como quiere y no quiere, volar al Felipe Ángeles, y dice, denme 60 días, y ahorita ya les mando una ruta, y ¿de dónde los tienen agarrados? Pero luego se le ocurre la empresa mexicana, y no se le ocurrió otro nombre más que el de Mexicana, más que el de esa misma empresa a la cual el señor López Obrador, siendo candidato, fue y les dijo a los trabajadores que él se iba a encargar de que recibieran su jubilación, su pensión, de que se les pagara hasta el último centavo. El señor que bajó la cortina y que no pagó ni lo que le debía al gobierno, ni lo de los trabajadores, está feliz y libre, Alberto, sin que nadie lo toque, porque tiene un apellido poderoso, ¿verdad? Y acá están pagando por... Aviones no tiene Mexicana, eran rentados, ya se supo. Bueno, pues está pagando un piso que tiene la Ciudad de México en 86 millones de pesos. Imagínate qué piso, ¿no? Por un edificio que tiene en Guadalajara, por instalaciones, por todo. Casi 900 millones de pesos. Que dicen que van a cubrir el 12% de los adeudos con los trabajadores, porque ¿cuántos años han pasado? Y los pilotos que estaban pensionados no han recibido nada, los que estaban pensionados y jubilados, ni los pilotos, ni las aeromosas, ni ninguno de estos pasivos fue liquidado. Pero hay que echar a andar la línea militar. Esa sí va a poder tener rutas al interior del país, pues habrá que ver, porque mientras no haya calificación, pues podrá volar a lo mejor de Hidalgo a Chalco, pero todo este embrollo en la aeronáutica de nuestro país, yo no creo que nos retroceda 30 años,
nos retrocede muchísimo más, mucho más. Y ahora, imagínate si estos inversores en las líneas aéreas se sienten tan amenazados y tan presionados, pues tampoco puedes criticar que decidan irse a otros mercados, ¿eh? Claro, al porque final finalmente para ellos negocio. Es un negocio, es su dinero y es la protección de sus intereses. Al que le debe importar lo que está pasando en el país y la manera en la que estamos quedando peor que una aldea incomunicada, ya ver a dónde, pues tiene que ser al gobierno. Y en este caso ya son 4 años de destrucción, de muchas formas. Mira, el programa del miércoles, por ejemplo, habla de los trenes. Y al inicio, si usted nos hace favor de verlo ahí en YouTube, habla Peña Nieto. Y los planes de trenes que ha hecho el señor López Obrador son los mismos de aquel señor, el de Monterrey, el de Guadalajara, bueno, el de México Querétaro, que ya sabes de triste historia, porque tampoco supimos cuánto les pagaron a los chinos, ¿verdad? Pero el interurbano, que es majestuoso, Alberto, es impresionante. Sí parece un tren. El México-Toluca. El México-Toluca, que pues compite con otros escenarios del mundo de países avanzados. Y lo abandonas porque necesitas hacer 2 bocas, porque hay que mandar el dinero al Felipe Ángeles, porque hay que hacer tus obras sin terminar las anteriores. Ahora el presidente, esta semana, señaló que ya no va a hacer más obras, porque pues, ¿para qué hacerlas si no se van a concluir? Y yo me pregunto, ¿cuáles más? ¿Cuáles han concluido? ¿Y cuáles han hecho? ¿Ya viste los miles de millones de pesos para caminos artesanales en Oaxaca? Caray, pues es lo que estábamos comentando con las banquetas de Polanco, ¿no? Millones de pesos costó hacer que pases ahí, que rompan la banqueta y le pongan ahí un cementito. Y eso vale millones. Y miles de millones de pesos para caminos en Oaxaca. A mí lo que me preocupa mucho, Lilia, es que ante temas torales como son estos, de los que estamos hablando, particularmente del destino de la aviación nacional, no estamos hablando de una línea, estamos hablando del futuro de la aviación nacional, que significa no solamente soberanía, significa un mecanismo de apalancamiento para el desarrollo. No hay país que pueda aspirar a un desarrollo económico si no tiene conexión aérea mundial. Aérea y ferroviaria, fíjate, son las 2. Y si México está, por esta corta visión, olvidándose de los cielos creyendo que la destrucción de la iniciativa privada en los cielos mexicanos le va a dar el espacio de crecimiento a una línea aérea militar que se supone, o lo consideran así los actuales servidores públicos, va a poder cubrir la demanda. Bueno, pues es otra muestra de ignorancia, desconocimiento total del tema, de lo que significa operar una línea aérea y particularmente de lo que significa la competencia internacional. Entonces, de nueva cuenta, la ignorancia en el ejercicio de gobierno vuelve a traer otro espacio para la destrucción. Pero a mí, ¿qué me preocupa mucho, Lilian, esto, y lo dejo para la reflexión, es la condición de los miles de trabajadores que dependen de esta industria. No solamente los empleados los empleos que se generan de manera directa por parte de la industria, no son solamente los pilotos, no son solamente los sobrecargos, los mecánicos, en fin. Hay toda una estructura económica alrededor de las líneas aéreas que te puedo decir, se puede calcular hasta 10 millones de personas que en puestos secundarios o en puestos vinculados a empleos indirectos, la actividad aérea, empleos indirectos, en fin, de vinculados. Sí, el personal de los aeropuertos, bueno, hasta los maleteros. Los taxistas, en fin, todo este personal va a sufrir las consecuencias de una decisión desinformada.
Pero lo que me parece todavía más grave es lo que denuncia la Asociación de Pilotos, ASPA, cuando dice el gobierno, los servidores públicos son conscientes de lo que esto va a traer como consecuencia y no se atreven a decírselo al presidente por temor a su cólera. Entonces ahí sí me doy, Lilia, porque no es posible gobernar un país como este con características psíquicas, personales, de esta naturaleza. No es posible que un servidor público sea tan indolente como para guardarse la opinión a la que está obligado por su responsabilidad ante el presidente de la República por temor a no generar su cólera. No, es que la cólera del tabasqueño. ¿En dónde estamos? No, bueno, imagínate. No voy a preguntarte cuántos años tienes. Nada más te voy a preguntar. Mis canas Sí, me denuncian. no, me denuncian lo que tengo, se dice. No es como la canción de mis ojos me denuncian lo que siento, ¿no? Sino mis canas me denuncian lo que tengo. ¿Le tienes miedo a algo? ¿Realmente así a despertar la cólera en alguien a esta edad? No, ninguna. Bueno, pues imagínate de qué tamaño no será la del tabasqueño, que Cárdenas con sus 80 años encima, mira que reculó. Mira que le dio miedote. Y a esa edad, bueno, pues como a esta que tengo yo, bueno, no voy a meterme contigo, pues lo que me da miedo es, por ejemplo, pues morir asfixiada. Pienso que es una muerte muy, muy fea, ¿verdad? Bueno, los creyentes tendrán miedo de irse al infierno o de caer en algo peor que es el purgatorio, ¿no? Porque estás como en el país, en una incertidumbre total. ¿A qué le puedes temer? ¿Por qué los propios del sindicato de ASPA, a sabiendas de todo esto que va ahí, no se enfrentan a esta era? Porque no lo hacen como tú dices estos funcionarios. Bueno, debe ser, ya lo debieron haber visto actuar personalmente. Personalmente nosotros dos no lo hemos visto iracundo, ¿no? Lo vemos allá decir sus dislates en el templete, pero no hemos sido víctimas de su ira como lo ha sido Loret y todos los demás. Bueno, Cárdenas, a esa edad, recular, eso es muy vergonzoso, porque, pues, creo que tendría que temerle a acabar con el prestigio del apellido. Así pero es. no a López Obrador, por Dios. Ahora sí, todo esto lo hacen estos empleados. Mira, la ventaja es que, como somos muchos los que no hemos visto su ira de frente, cara a cara, bueno, pues toda esta gente va a salir a protestar, me imagino yo. Los empresarios no, porque tengo que están agarrados de sálvase a la parte, hombre. Ahí te mando al SAT o te voy a acusar de tal y tal, o están buscando. ¿No? Así es. Pero ahí está Paseo de la Reforma. Esta semana tomado en 3 ocasiones, ¿verdad? Por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal de salud que esté en las mismas condiciones, por el personal del Poder Judicial. Bueno, la gente está saliendo a las calles. Bueno, hasta los becarios de preparatoria están tomando las calles porque en Los Pinos, allá en Chivatito. Porque no les entregan sus becas, las cuales han publicitado ampliamente y sin embargo, como ellos dicen, no lo hemos visto en la televisión, no lo hemos visto en nuestros bolsillos, ¿no? Así es. Y bueno, pues desde el templete mañanero simplemente se limitan a decirles a los del sector salud, ahora sí, en 6 meses vamos a tener un servicio de salud como Dinamarca. Ahora sí, bienestar, le dicen a los becarios, va a estar como máquina de reloj. Puro discurso. Así es. Puro discurso y en la realidad, 2 bocas no produce nada. El Felipe Ángeles no recibe ni el 0.1% de los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Tren Maya no avanza en el tramo en el que se le había calculado que iba a tener una importante recuperación de su inversión. Y por cierto, en este programa
Peña Nieto se refiere al tren peninsular. Así es. Al tren Maya. Es Yucatán, Quintana Roo. Yucatán, Quintana Roo. Pues qué bien que no le dio tiempo de perforar nada, porque si no lo harían, a él sí lo harían el culpable de la devastación que se ha visto hasta ahora. Y bueno, el interoceánico. Todavía no se tienen nombres de empresas, de inversionistas, de gente que esté interesada en ocupar los parques industriales que ahí se han estado construyendo. Sí, que están a lo largo de todo el recorrido del Así del es. tren. Y bueno, una razón es toda la zona criminal que hay en ese entorno. Pero bueno, pues ahora la aviación, andamos volando bajo. Otro espacio de destrucción, Lilia, sin embargo, sí creo que a estas alturas de la administración pública que ha desempeñado esta denominada cuarta transformación, de lo que ya hemos visto, no son juicios de valor lo que estamos haciendo, lo que hemos visto en términos de planteamientos de políticas públicas, su desarrollo y conclusión, pareciera que no hay cambio a pesar de las denuncias. Pareciera como que de nueva cuenta tendremos que poner como otro saldo más a la cuarta transformación la destrucción del espacio aéreo mexicano. Y no es de ninguna manera una afirmación tremendista. Lo que estamos viendo en los hechos es que se va avanzando de manera consistente a esto. Antes de reunirse, por ejemplo, con las empresas de transporte, ya se había publicado el decreto. Sí, cuando todavía no había una reunión. O sea, que se les llame después, pues es un poco a toro pasado, ¿no? Es un poco para decir, a ver cómo le hacen. Pero no es para resolver un problema que ya se creó por una decisión unilateral de gobierno. Y si bien es cierto que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones en función de su responsabilidad de gobernar, también es cierto que en un país democrático se tiene que considerar los intereses legítimos de los distintos sectores sociales para la definición de estas políticas públicas, Lilia. Y de nueva cuenta, en el caso del espacio aéreo, se está haciendo omiso en este tema. Sí, fíjate que en los momentos de crisis se consulta y tienes que resolver rápido. Pero si quieres resolver rápido y bien, consultas. Pues cuando vas a armar toda un esquema como los que hemos estado, pues más a mi favor. Pero, bueno, Alberto, el tiempo se nos termina y creo que esta canción tan mexicana de Ando volando bajo. No la van a aplicar. No, vamos a empezar a cantar Volare. Oh. Muy bien. Ya con líneas aéreas extranjeras ya no se va a escuchar al charro, Pues sino la voz inglés, italiana. No, es italiano, acuérdate. Sí. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, Alberto Pérez Blas, Lilia, por muchas acompañarme gracias en este y Fuego gracias al Cruzado. auditorio por su atención. Hasta la próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.